La culpa. Es una carga que he llevado en mi alma durante 35 años, un peso más pesado que las piedras de esta vieja abadía. Me llamo María Clara Rodríguez, tengo 38 años, y fui monaguilla aquí, en el monasterio de la Santa Cruz. Recuerdo cada grieta en las paredes de piedra fría, cada eco de las campanas en las mañanas lluviosas y, sobre todo, el día en que mi hermano, Rafael, desapareció. Se lo tragó el silencio de este lugar, y yo fui testigo. Hoy, mientras mis dedos recorren el polvo y el abandono de un viejo arcón olvidado en el sótano, la piel se me eriza. El aire es denso, cargado con el olor a humedad y a siglos de fe y secretos. Mi corazón late desbocado contra mis costillas, un tambor fúnebre que anuncia lo que mis manos están a punto de revelar. Con un esfuerzo sordo, levanto la tapa pesada del arcón. Dentro, entre reliquias sin nombre y objetos litúrgicos oxidados, lo veo. Un relicario de metal ennegrecido, su superficie opaca por el tiempo y el olvido. Lo saco, y su peso inesperado me deja sin aliento. Un nudo se forma en mi garganta, y la imagen de los ojos devotos de Rafael, su mirada ingenua y llena de fe, inunda mi mente. Han pasado 27 años desde el día en que el sacristán, mi hermano, se desvaneció. La noticia corrió como un reguero de pólvora, aunque en la prensa local se cubrió con una extraña cautela. Recuerdo el titular, amarillento ya en mi memoria. Abbey Gazette, sacristán desaparece sin dejar rastro. Año 1998. Siempre supieron más de lo que decían. Siempre. Pero ahora, con este relicario en mis manos, siento que estoy al borde de una verdad que he temido toda mi vida. Este objeto, mudo testigo del pasado, parece latir con la misma angustia que me ahoga. Si amas los misterios de fe, suscríbete para seguir cada revelación de esta historia. Mis mañanas de infancia transcurrían entre los muros centenarios de la abadía, un lugar que era mi segundo hogar, mi universo. Como monaguilla, mi voz se unía a los cánticos de los salmos al amanecer, una melodía etérea que se elevaba con el incienso, impregnando cada rincón de la nave principal. El aroma a cera derretida, a madera antigua y a santidad, era el perfume de mi niñez. Aquellos eran días de inocencia, de una fe sencilla e inquebrantable, moldeada por la rutina sagrada y la presencia reconfortante de los monjes. En el corazón de ese mundo estaba Rafael, mi hermano mayor y mi amigo más cercano. Él no era solo el sacristán, era el guardián de las llaves, el custodio de los secretos de la abadía, un alma pura cuya devoción era tan palpable como el aire que respirábamos. Rafael era mi confidente, mi compañero de juegos entre los claustros, y mi guía en los intrincados rituales litúrgicos. Era su sonrisa la que me tranquilizaba durante las largas misas, su mano la que me guiaba por los oscuros pasillos cuando íbamos a encender las velas. El recuerdo de la procesión de Pentecostés, justo antes de su desaparición, está grabado a fuego en mi memoria. El sol de mayo se filtraba entre los árboles, pintando de oro los vitrales. Rafael, con su túnica impecable y su rostro iluminado por la fe, caminaba al frente, portando el incensario, el humo aromático elevándose hacia el cielo azul. La comunidad entera se volcaba en ese día. Niños correteando, familias enteras rezando, las voces de los monjes llenando el aire con sus cantos solemnes. Fue un día de perfecta comunión, de alegría desbordante, de una fe compartida que parecía inquebrantable. Nunca imaginé que sería la última vez que vería a mi hermano de pie, libre, en medio de la luz. Cuando Rafael se desvaneció, la abadía entera se sumió en un silencio sepulcral, un silencio de horror y confusión. La comunidad, hasta entonces unida en su fe, se tambaleó. Recuerdo las vigilias interminables, las novenas que se extendían hasta la madrugada, las promesas de oración que se tejían en un intento desesperado por traerlo de vuelta. Los rostros de los monjes, siempre serenos, se llenaron de una angustia visible. Las ancianas del pueblo encendían velas sin cesar, susurrando oraciones,
sus ojos llenos de lágrimas y una pregunta muda. ¿Cómo podía Dios permitir que un alma tan pura desapareciera sin dejar rastro? La abadía se convirtió en un nido de rumores, un hervidero de especulaciones susurradas en los rincones. Algunos decían que había huido con una mujer, otros que se había unido a una orden más estricta, pero nadie, ni siquiera la policía que visitó brevemente, pudo dar una explicación lógica. Para mí, para nuestra familia, cada día era un tormento. Mi madre se consumió en la pena, mi padre se encerró en un mutismo doloroso, y yo, solo una niña, me aferraba a la esperanza, a la fe que me habían enseñado, sin entender cómo un lugar tan sagrado podía albergar tal oscuridad. La vida de la comunidad se detuvo, esperando. Luego, poco a poco, reanudó su curso, pero nunca volvió a ser la misma. La sombra de la ausencia de Rafael se cernía sobre cada ceremonia, cada rezo. Y a pesar de las explicaciones convenientes y las palabras de consuelo de los sacerdotes, una pregunta persistía, una punzada constante en mi corazón. ¿Pero qué le pasó realmente a Rafael esa noche? Cada año, sin falta, la misma ceremonia, el mismo ritual. Al caer la noche del 15 de mayo, en el aniversario de su desaparición, se encendía una vela en memoria de Rafael. Una vela que ardía solitaria en la capilla, un faro tenue en la inmensidad de su ausencia. Para mí, era un acto de desafío silencioso, una negación obstinada a aceptar lo inaceptable. Era mi forma de decirle al mundo, y a mí misma, que Rafael no había sido olvidado, que su luz, aunque oculta, aún existía. La abadía, sin embargo, tenía su propia forma de lidiar con la tragedia. Los intentos de silenciar los rumores eran constantes, sutiles al principio, luego más directos. Es la voluntad de Dios. Confíen en el plan divino. No hay que especular sobre lo que no podemos entender. Esas eran las frases recurrentes, vacías de consuelo, llenas de una frialdad que helaba el alma. La correspondencia que Rafael y yo intercambiábamos, pequeñas notas, dibujos infantiles, promesas de confidencias, desaparecieron. Nunca supimos qué fue de ellas. Era como si quisieran borrar cualquier rastro de su existencia, como si su vida no hubiera sido más que un error, una mancha que debía ser limpiada de la memoria colectiva. Pero la memoria, a diferencia del incienso, no se disipa. A lo largo de los años, sentía cómo los viejos maderos crujían bajo mis pies, resonando con los pasos de Rafael. Veía cómo los rostros de los monjes se arrugaban con el tiempo, sus miradas cargadas de secretos inconfesables. Llegaron nuevas generaciones de monaguillos, con la misma inocencia que yo tuve, sin saber la historia que se ocultaba tras los muros. Ellos, ajenos a la sombra, llenaban la abadía con risas y juegos, mientras yo cargaba con el peso de un pasado no resuelto. Mi corazón era un campo de batalla. De un lado, la esperanza, terca y dolorosa, de que Rafael regresara, que apareciera un día por la puerta principal, su sonrisa iluminando el claustro. Del otro, la duda, un veneno lento que se filtraba en mi fe. ¿Cómo podía Dios, un Dios de amor y justicia, permitir que un joven devoto simplemente se desvaneciera? ¿Dónde estaba su mano protectora en aquel momento y en todos los años de incertidumbre que le siguieron? Recé, ayuné, me aferré a cada palabra de la Escritura, buscando respuestas, consuelo, una señal. Pero el cielo permanecía mudo, y el silencio de la abadía se hacía cada vez más ensordecedor. Hubo momentos en que la desesperación me invadía. Imaginaba a Rafael en algún lugar remoto, quizá en un estado de amnesia, sin recordar quién era, sin saber que lo estábamos esperando. O peor aún, que había sido víctima de algo terrible, algo que la abadía, en su infinita prudencia, prefería ocultar. Las noches eran las peores, cuando los recuerdos se agolpaban, vívidos y dolorosos, y la soledad se hacía insoportable. Pero a pesar de todo, una parte de mí se negaba a rendirse.
Quizás era la misma terquedad que me llevó de vuelta a esta abadía, a ese sótano, a ese arcón olvidado. Quizás era la necesidad de cerrar un ciclo, de entender, de finalmente liberar el alma de mi hermano, esté donde esté. Porque la pregunta que me atormenta, la que susurro al viento en las noches sin luna, es esta. ¿Está Rafael todavía vivo, esperando una señal divina? ¿O su destino fue sellado hace mucho tiempo, y solo ahora estoy a punto de desenterrar la verdad? Mi fe, que alguna vez fue una fortaleza inquebrantable, comenzó a resquebrajarse. Las oraciones se sentían vacías, los rituales, huecos. Cada palabra de consuelo de los sacerdotes sonaba a hipocresía. Cada sermón sobre la providencia divina, a burla. ¿Cómo podía seguir creyendo en un Dios que permitía la desaparición de un inocente y el silencio cómplice de quienes debían protegerlo? Mis votos, mis años de servicio a la Iglesia, todo empezó a sentirse como una farsa. La crisis de fe no era solo mía. Era un eco de la ausencia de Rafael que resonaba en cada rincón de mi ser. Cuestioné a los sacerdotes, susurrando mis dudas en los confesionarios vacíos, buscando en sus ojos una pizca de verdad, algo más allá de las respuestas aprendidas. Pero solo encontré miradas elusivas, frases ambiguas, una barrera de piedad que ocultaba, lo presentía, algo mucho más oscuro. ¿Por qué nadie buscó más? ¿Por qué se dejaron de investigar tan pronto? Mis preguntas se estrellaban contra un muro de silencio eclesial. Y entonces, lo encontré. En el interior del relicario que saqué del arcón, había un compartimento secreto, diminuto, apenas perceptible. Mis dedos, temblorosos, lo abrieron. Dentro, doblado y amarillento por el tiempo, había una carta. No era una carta cualquiera. Era una que reconocí al instante, por la caligrafía nerviosa y familiar, la de Rafael. El aire se volvió pesado, casi insoportable. Contuve la respiración, el corazón golpeándome en los oídos, mientras desdoblaba el papel. La carta estaba escrita en un latín impecable, un lenguaje que Rafael dominaba a la perfección, una lengua muerta que ahora parecía hablarme desde la tumba. Leí, y el mundo se me vino encima. Las palabras se arremolinaban ante mis ojos, tejiendo una historia de traición. Había pasajes que hablaban de sombras en la sacristía, de promesas rotas bajo la cruz, de secretos devorados por la oscuridad. Rafael no había huido. Había descubierto algo tan terrible que su propia vida estaba en peligro. La carta era una súplica, una advertencia, un grito ahogado en el tiempo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Una angustia gélida me invadió, una mezcla de dolor por mi hermano y un miedo paralizante por lo que esas palabras implicaban. No pude quedarme callada. Con la carta aún en mis manos, corrí. Corrí por los pasillos que una vez recorrí con inocencia, ahora sintiendo que cada paso me acercaba a un abismo. Fui directamente al despacho del Padre Superior, el jefe de sacerdotes, una figura imponente cuya mirada siempre me había inspirado respeto. Le mostré la carta, las palabras de Rafael, la prueba irrefutable de que no se había ido por voluntad propia. Esperaba shock, comprensión, acción. En cambio, lo que presencié fue la verdadera cara de la pánico de la comunidad. No fue un pánico público, no. Fue un pánico contenido, un terror silencioso que se reflejó en los ojos del sacerdote. Su rostro se descompuso por un instante, una máscara de serenidad que se resquebrajó para revelar una furia fría y un miedo visceral. Sin mediar palabra, el Padre Superior me arrebató la carta de las manos. «Esto no es lo que parece, María Clara», dijo, su voz tensa, apenas un susurro. «No debes mostrar esto a nadie. Confía en la Iglesia. Confía en la Iglesia». Esa frase, tantas veces repetida, ahora sonaba a amenaza. La sensación de que me estaban silenciando, de que la verdad se estaba ocultando de nuevo, me ahogó. Las palabras de Rafael, su última súplica, volvieron a mi mente. No confíes en nadie.
Y de repente, lo entendí. No solo no se había ido, lo habían silenciado. Si quieres saber lo que esa carta reveló, suscríbete ahora. ¿Cómo puedo confiar en Dios cuando están silenciando la verdad? La verdad se me reveló como un golpe certero, devastador, una puñalada directa al corazón de mi fe. No fue un acto de Dios, no fue una huida, no fue un misterio celestial. Fue una traición terrenal, fría y calculada. Rafael había descubierto un crimen dentro de la abadía, no un pecado menor, no una transgresión de la regla. Algo oscuro, algo que manchaba la santidad de ese lugar hasta lo más profundo. La carta lo confirmaba. Las palabras en latín que antes me parecieron solo un indicio, ahora cobraban un sentido macabro. Hablaban de malversación, de explotación, de un abuso de poder que trascendía lo espiritual. Lo más doloroso fue darme cuenta de cómo la fe, esa misma fe que nos unía, había sido manipulada para silenciar testigos. Las promesas de salvación, el temor a la condena, el respeto ciego a la autoridad eclesiástica. Todo se había utilizado como una herramienta para encubrir la verdad. Rafael, en su pureza e inocencia, había confiado. Había creído que, al revelar lo que vio, la justicia prevalecería. Pero en lugar de eso, fue silenciado. Cierro los ojos, y el último día que vi a Rafael con vida se reproduce en mi mente, un flashback nítido y doloroso. Era la mañana de su desaparición, el 15 de mayo de 1990. Habíamos compartido un desayuno rápido antes de que él fuera a preparar la sacristía para el oficio. Recuerdo su entusiasmo por la procesión de Pentecostés, su devoción al hablar de los preparativos. Me dio un abrazo rápido, su sonrisa llena de luz. «Nos vemos en la misa pequeña», me dijo. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Recuerdo haberlo visto entrar al sótano, una zona restringida para la mayoría, pero un lugar donde Rafael tenía acceso ilimitado como sacristán. Bajó las escaleras, y la puerta de madera chirrió al cerrarse tras él. La última imagen, su silueta desapareciendo en la penumbra, sin saber que era para siempre. Ahora sé que en ese sótano, él encontró lo que selló su destino. La confirmación llegó años después, no solo con la carta. El periódico local, el Diocese Journal, en un artículo pequeño y discreto en 2025, publicaba un titular que me heló la sangre. Víctima silenciosa. Documentos secretos apuntan a cómplices. Aunque el artículo no mencionaba a Rafael directamente, describía un patrón de encubrimiento en casos de irregularidades financieras y éticas dentro de instituciones eclesiásticas de la región, mencionando documentos internos que habían sido suprimidos y testigos que desaparecieron convenientemente. La conexión era innegable, dolorosamente clara. El artículo hablaba de altos cargos implicados, de fondos desviados y de vidas arruinadas para proteger la reputación de la institución. El impacto de esta revelación fue un cataclismo en mi vida y en la de las pocas familias que aún se aferraban a la esperanza. Mi madre, ya enferma, se sumió en una tristeza aún más profunda. La verdad, aunque liberadora en su crudeza, era también una herida abierta, supurando dolor y resentimiento. Ya no era una niña que esperaba el regreso de su hermano. Era una mujer que comprendía la profundidad de la injusticia y la oscuridad que se escondía bajo el manto de lo sagrado. Las noches se llenaron de insomnio, los días de una rabia contenida. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo pudieron silenciar a un alma tan pura, borrar su existencia y luego vivir bajo la misma cúpula, predicar la palabra de Dios con las manos manchadas por la complicidad? La fe, que antes era mi ancla, ahora se sentía como una cadena, atándome a un pasado lleno de engaños. La pregunta que me perseguía, una que me negaba a contestar, era: ¿puede alguna herida espiritual sanar alguna vez? El hallazgo de la carta de Rafael y las implicaciones del artículo en el Diocese Journal no podían ser ignorados. La verdad, una vez desenterrada, se negaba a ser silenciada de nuevo.
Lo que siguió fue un lento y doloroso proceso canónico y una investigación civil paralela. La Iglesia, presionada por la evidencia y por las pocas voces valientes que finalmente se atrevieron a hablar, no tuvo más remedio que iniciar su propia indagación. La diócesis, inicialmente reticente, se vio forzada a abrir sus archivos, a confrontar décadas de encubrimiento. El proceso canónico fue un laberinto de burocracia eclesiástica, lento y lleno de resistencia. Pero la verdad de Rafael era innegable. Las confesiones, aunque tardías y a menudo forzadas, emergieron. Los nombres de los implicados, algunos ya fallecidos, otros aún vivos, se revelaron. Fue un período de gran conmoción para la comunidad, una fractura en la aparente armonía que siempre había prevalecido. La investigación civil, aunque más pausada, siguió su curso, desenterrando pruebas adicionales, conectando cabos sueltos que la Iglesia había intentado ocultar. Los documentos secretos mencionados en el artículo del Diocese Journal finalmente salieron a la luz, confirmando los temores de Rafael. Su sacrificio no había sido en vano. Para la abadía, el proceso fue una purga. Hubo cambios, renuncias, traslados. La transparencia, una palabra antes extraña en sus muros, comenzó a ser un requisito. Se instituyeron rituales de reconciliación, dolorosos pero necesarios. La comunidad, traumatizada, se reunió en nuevas ceremonias en honor a Rafael. Su nombre, que había sido borrado de los registros y de la memoria oficial, fue restaurado. Ahora, cada vez que las campanas doblan, no solo anuncian la misa, sino que también resuenan con el nombre de Rafael, un eco de justicia tardía. En el coro, donde una vez sirvió con devoción, se instaló una placa con su nombre, un recordatorio permanente de su vida y de la verdad que reveló. Es un símbolo de que, aunque el dolor persiste, la memoria de los inocentes perdura. La resiliencia de los fieles que se quedaron fue asombrosa. A pesar de la desilusión, del dolor, de la traición, muchos encontraron una nueva forma de fe, una más profunda y menos ingenua, basada en la verdad y en la justicia. No fue fácil. Algunos se fueron, incapaces de reconciliarse con la oscuridad que habían descubierto, pero otros, como yo, nos aferramos, no a una institución perfecta, sino a la esencia de lo sagrado, a la búsqueda de la verdad que Rafael ejemplificó con su vida y su muerte. Al observar la placa con su nombre, una mezcla de tristeza y de un extraño orgullo me embarga. El legado de Rafael es una lección amarga pero vital. Nos enseñó que la fe no puede prosperar en la oscuridad, que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre el camino. Nos recordó que la justicia, aunque tarde, a veces llega. Y me deja con una pregunta que resuena en los pasillos de esta abadía y en mi propio corazón. ¿Qué legado dejaremos para que otros no sufran lo mismo? ¿Cómo podemos asegurar que la verdad prevalezca, incluso cuando los pilares de nuestra fe parecen tambalearse? La abadía, aunque marcada por el pasado, ha comenzado un lento proceso de curación. Mis propias heridas, sin embargo, son más profundas, forjadas en décadas de incertidumbre y dolor. Mi fe ha sido transformada, purificada por el fuego de la verdad. Ya no es la fe ciega e inocente de la niña que fui, sino una fe madura, consciente de las imperfecciones humanas, pero aún aferrada a la esperanza de la redención. La justicia para Rafael no ha borrado el dolor, pero ha traído una medida de paz, un cierre que nunca creí posible. Cada 15 de mayo, en lugar de encender una vela solitaria en la capilla, la comunidad entera se reúne. Es una ceremonia simbólica en su honor, un acto de memoria y compromiso. Yo misma soy quien enciende la vela principal, su llama bailando en la penumbra, un faro de la verdad que él sacrificó su vida por revelar. Es un momento de reflexión, de recordar no solo su pérdida, sino también su valentía, su incorruptible espíritu. La vida en la abadía continúa, con sus ritos y sus campanas, pero ahora lleva el peso de la historia,
la cicatriz de una verdad dolorosa. Mi viaje, sin embargo, no termina aquí. Mi misión, ahora, es asegurarme de que la historia de Rafael no sea olvidada, que sirva como una advertencia, una guía para las generaciones futuras. Porque la fe, para ser verdadera, debe ser transparente. Debe abrazar la luz, incluso cuando ésta revela las sombras más oscuras. ¿Cómo protegerías la verdad en tu comunidad de fe?